Bienvenidos todos y todas a una ocasión más en su podcast Faro Teológico de la Radio ULS. Les saluda Rodrigo Valdés y estamos en las cabinas de Radio ULS acompañados una vez más del coordinador de la licenciatura en Teología, el licenciado Omar Flores, y de nuestro invitado especial, el maestro David Ramos, licenciado en Teología con una maestría en Biblia, un experto en temas del Nuevo Testamento, para seguir con esta serie de videos encaminados y en el marco del mes de la Biblia. Sabemos y recordamos de que el mes de la Biblia estamos pues en septiembre, y con este podcast sería el tercero ya en este mes en el cual estamos hablando y profundizando acerca de este libro tan pero tan famoso y tan importante para nuestra sociedad y humanidad. Bienvenidos. Gracias, un gusto como siempre compartir con nuestros radioescuchas. Le damos la bienvenida al pastor David Ramos, ¿verdad? De hecho este podcast va a ser bastante interesante, Rodrigo, por dos razones. Número uno, seguimos con esta serie de podcasts en el marco del mes de la Biblia, ¿verdad? Temas dedicados al estudio bíblico. Y número dos, porque en esta mañana el pastor y maestro David Ramos, quien aquí en el país, sobre todo en el ámbito de las iglesias evangélicas, es visto como un biblista referente en los temas del Nuevo Testamento y orígenes del cristianismo, nos va a compartir acerca de su artículo recientemente publicado en la revista Ribla, de la cual la carrera de teología de acá de la Universidad Luterana tuvo el privilegio de formar parte en la última asamblea que se dio el año pasado, ¿verdad? Y pues el pastor fue parte también de esa comitiva, ¿verdad? Y producto de todo eso es este artículo que él publica en dicha revista. Claro, y es que en la revista de interpretación bíblica latinoamericana Ribla existe este artículo llamado Filipenses, construyendo nuevas realidades desde nuevas humanidades, una propuesta de estructura concéntrica en diálogo con la sociología del conocimiento. Un artículo pues de nuestro invitado, David Ramos. Bienvenido. Muchas gracias, alegre de estar aquí nuevamente con ustedes como institución de formación y con todos los que escucharán este programa. Y es que en esta ocasión vamos a hablar acerca de nuevas concepciones, vamos a hablar de este tipo de situaciones para la nueva humanidad, ¿verdad? Para la nueva humanidad y para la nueva realidad, así como lo reza el título de este artículo en el cual nos vamos a basar ahora. Sí, bueno, bienvenido, pastor. Adelante, el tiempo es suyo. Gracias, Omarcito. Bien. Sean todos bienvenidos a esta reflexión bíblica. Estamos en el mes de la Biblia y tomamos un libro de la Biblia, por supuesto, el libro de Filipenses. Como ya lo antecedieron los que han hablado, la reflexión de ahora parte de un artículo publicado en la última Ribla, que es la Ribla 94. Ajá. Y que trata acerca de la carta a los filipenses. Abordo esta carta desde la naturaleza literaria de la carta misma, en diálogo con la sociología del conocimiento, que propone el principio que el orden social, la configuración del orden social brota de la promoción de nuevas concepciones humanas. La sociología del conocimiento, ya en su fase más madura, en su fase más desarrollada, teniendo como referencia a Peter Berger, nos plantea que la sociedad en su configuración es fruto, es origen, es un producto humano, es una producción humana
constante. Claro, hay una doble vía allí. El hombre a la vez es fruto de su entorno social, pero plantea también la sociología del conocimiento que ese orden social al final también es fruto de la capacidad humana de estructuración social. Siendo así, entonces, el dato que nos plantea la sociología del conocimiento, desde esos postulados me voy a la carta a los Filipenses para descubrir que la carta no es un tratado teológico, la carta no es un discurso estructurado dogmáticamente. La carta es como un diálogo entre el autor, el apóstol Pablo, y la comunidad, una plática escrita. ¿Y qué plantea Pablo en esa carta? Bueno, Pablo lo que plantea es que la sociedad grecorromana tiene como alternativa el hecho que emerjan personas con una visión, con una humanidad distinta, y que estas personas, claro, influenciadas por la propuesta del Evangelio, influenciadas por la vida de Dios en Cristo Jesús, estas personas vivan y desarrollen aptitudes, valores capaces del reordenamiento social. Habría que comenzar partiendo quizás desde la experiencia misma de Pablo en Filipos. Cuando Pablo llega a Filipos, hay dos hechos que creo marcan la naturaleza humana de la carta. El primer hecho, el motivo por el cual Pablo llega a Filipos, a la proclama de la buena nueva, lo que lo convoca es la visión de un hombre macedonio, una persona que le dice: ven y ayúdanos. La motivación de Pablo de moverse en la línea de Filipos fue una persona pidiendo ayuda. No fue una estrategia misionera, no fue un organigrama geográfico funcional, no, fue un grito de ayuda. ¿Cuál era la situación de Pablo en esa situación, en ese instante, como para pedir ayuda a los filipenses? Más bien, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le pedía ayuda a él. Él estaba tratando de abrir rutas de la proclamación y se empecinó en determinadas rutas, pero el Espíritu no se lo permitió. En una noche, él soñó que un hombre macedonio le pedía ayuda. Por eso él se dirige a la zona de Macedonia, de la cual Filipos es la capital. Era notable porque la zona de Macedonia no es una zona caracterizada por pedir ayuda. Es una zona que tiene un historial de guerreros, de valentía. Bueno, de hecho, el último gran rey griego, Alejandro el Grande, era macedonio. El que llevó, digamos, a Grecia a la cúspide del poder griego, el poder helénico a nivel universal, era un macedonio, y por tanto resultaba interesante que un macedonio caracterizado por dar ayuda, no por pedir ayuda, le dijera a Pablo en sueños: ven y ayúdanos. Quiero destacar el aspecto humano, una persona pidiendo ayuda. Es como tener claro que el Evangelio no responde a abstracciones, sino a necesidades humanas, ¿verdad? El Evangelio no es un asunto que responda a articular con fineza o con suficiente lógica una verdad abstracta de fe, no. El Evangelio es en principio, como de hecho lo es toda la Biblia, una proclama divina que quiere enraizarse en las necesidades humanas.
ven y ayúdanos, así como empezó el Éxodo. Una realidad de opresión, de humillación. La intervención de Dios siempre tiene que ver con realidades humanas. Y ese es el primer elemento, creo yo, que le da a la carta de Filipenses el tono que en su análisis literario he planteado, el lado humano. Claro, hay concepciones teológicas, sí, y ya lo vamos a ver, pero no son concepciones teológicas en sí mismas. Son concepciones teológicas al servicio de crear nuevas realidades, porque eso es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que interviene no para formar religiones, no para formar iglesias, no, interviene para formar nuevas realidades. Por eso el artículo se denomina Filipenses construyendo nuevas realidades desde nuevas humanidades, porque aquí sintetizamos la visión del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, por tanto la Biblia, no es un libro de religión en el sentido estricto de la palabra, es un libro de humanidad. La Biblia no es un libro del cristianismo siquiera. La Biblia es un libro de humanidad para humanidad. Claro, es la palabra de Dios, pero con la intencionalidad que el ser humano cambie su realidad. Cambiar realidades es el interés de Dios. Ese primer elemento, creo yo, que le da a la carta un tono muy humano, muy relacional. El segundo elemento es la experiencia que él tendrá con una muchacha que, dice el texto de Hechos 16, tenía espíritu de adivinación, pero era una muchacha esclava y ella estaba sujeta a sus amos y los amos la explotaban. Los amos usaban su capacidad de adivinación para explotarla. Y Pablo tuvo un encuentro con ella y fruto de ese encuentro es que Pablo la libera de ese espíritu de adivinación, y esto hace que ella deje de ser útil para sus amos. Es decir, la libertad que el evangelio le significó a esta muchacha le implicó no solo la libertad de esa opresión o sometimiento espiritual, sino que también la libera del sometimiento humano, porque hay una relación siempre entre lo espiritual y lo humano, sea la realidad espiritual que sea. Por tanto, no podemos plantear una liberación espiritual que no se traduzca en liberaciones humanas. En este caso, maestro, el contexto material que rodea al ser humano influye mucho en las transformaciones espirituales y las transformaciones que tienen que ver con la mente. Exactamente. Y el evangelio, por tanto, como buena noticia de Dios, no es una montaña de conceptos teológicos, sino es gestor de nuevas realidades humanas. No podemos plantear el evangelio diciéndole a alguien, te vamos a liberar espiritualmente, y que esa liberación espiritual no trascienda a cualquier opresión, toda opresión humana. No hay una opresión humana que el evangelio no busque destruir. El evangelio destruye toda opresión humana. Así nace el evangelio en Filipos, con una clara indicación que el evangelio es para las necesidades humanas, y el evangelio llega para destruir toda opresión a la que el ser humano es sometido, fruto de
el desorden social causado por el pecado. Así es el carácter, diríamos, originario, el génesis de la carta a los filipenses tiene como antecedente esos dos hechos, esos dos elementos que van a marcar la perspectiva paulina. Cuando escribe la carta, es precisamente el elemento humano el que se destaca. Yo planteo dos elementos, uno metodológico, que es la sociología del conocimiento, el elemento humano como fuerza constructora de la sociedad, siguiendo la fase madura de la sociología del conocimiento. Y dos, tengo un segundo elemento que es un elemento literario que se denomina la estructura concéntrica o el quiasmo. El quiasmo es una especie de estructura fruto de la poética semítica y el espíritu griego, que consiste en ir relacionando ideas en el texto o en el párrafo que se estudie. Entre las primeras afirmaciones de un texto y las últimas afirmaciones existe una coincidencia temática. Luego, a medida se introduce en el discurso, en el siguiente tramo hay también coincidencias, y ahí se va cerrando el círculo hasta llegar a un núcleo central. El quiasmo es, diríamos, es la simetría, es combinación de elementos, ya sea de verbos, elementos gramaticales, geográficos, nombres, acciones, que se van relacionando en un escrito, de principio a final, formando un primer círculo, luego un segundo círculo, hasta llegar al centro del texto que se está estudiando. En esa estructura concéntrica de la carta a los filipenses, en el centro, diríamos, en el centro de la epístola, tenemos el capítulo 2 del 19 al 30. Ese es como el centro de todo el escrito, avanzando desde los extremos, moviéndonos hacia el centro. Ese es el movimiento estructural de un círculo concéntrico. Y en el centro de la carta lo que tenemos no es ni siquiera una discusión teológica, lo que tenemos es la descripción de dos personas, Timoteo y Epafrodito. Sus características, su manera de relacionarse con los demás. ¿Qué tenemos en el centro de la carta? Lo que tenemos en el centro de la carta es la descripción de dos personas que, en medio, por supuesto, de sus flaquezas humanas, han logrado desarrollar los valores que el Evangelio propone. Pablo, más que hablar del Evangelio como un discurso, habla del Evangelio descrito, dibujado, trazado en dos personas. Estas personas encarnan los valores que el Evangelio propone. ¿Y cuáles serán las características de estas personas? Como lo veremos en detalle. Bueno, es su capacidad de darse, su capacidad de entregarse, su capacidad de vivir para los demás. Lo que decía Bonhoeffer cuando describía a Jesús como un hombre para los demás. Pablo dice, Timoteo y Epafrodito son personas que viven para servir a los demás. Viven para construir la vida de los demás. Las condiciones humanas de otros, entonces, se construye por otros que han entendido que la razón de existir es vivir para potenciar la vida de los demás, para desarrollar la vida de los demás. Eso es lo que está en el centro de la estructura concéntrica de la carta a los filipenses. Si alguno de los radioescucha no tiene la revista o no tiene acceso
al artículo, podrían escribir al licenciado Omar o escribirme a mí. No sé cómo haríamos para dar la dirección, pero para enviarles el artículo y que lo puedan leer de primera mano y poder apreciar en el esquema lo que es una estructura concéntrica y cómo se va moviendo la carta hacia un centro en el que aparecen Timoteo y Epafrodito como paradigmas de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que es lo que el Evangelio quiere construir, como la muchacha que bajo el influjo de una fuerza espiritual opresora vivía bajo la opresión social. Ella vivía la doble opresión, ¿verdad? La opresión espiritual que armonizaba con la opresión social. La liberación de lo espiritual implicó también la liberación de lo social. Timoteo entonces y Epafrodito viven para eso. ¿Y qué hace en el resto de círculos el apóstol? Lo que hace es irnos dejando como una serie de pistas teológicas. ¿Por qué Timoteo y Epafrodito son así? ¿Cuál es el camino para llegar a ser personas como Timoteo y Epafrodito? ¿Qué tiene el Evangelio como propuesta para formar personas así? ¿Qué es el programa, diríamos, vivencial, comprensivo, cognoscitivo, existencial que tiene el Evangelio para provocar personas con este talante capaz de construir realidades nuevas? Y eso es lo que tenemos en los círculos de alrededor al núcleo. Lo que tenemos son justamente un gajo de términos. Creo que por lo menos serán 4 términos que Pablo va a dejar regados a lo largo de la carta como vivencias y experiencias que desde el Evangelio una persona tiene para poder llegar a ser esa humanidad, esa persona capaz de reconstruir realidades nuevas en la vida de los demás. Ese es como en síntesis toda la visión de la carta. En los minutos que nos quedan vamos a estructurar estos conceptos o estas concepciones que son como la escalera que nos conduce a esa nueva humanidad. ¿Verdad? El primer concepto o la primera concepción, más que concepto, que desarrollará Pablo en el círculo más exterior, digamos, el círculo de la carta, que comprende capítulo 1, versículo 1 al 2, y el capítulo 4, 21 al 24, son 2 ideas relacionadas. Antes quiero aclarar una cosa. En términos generales son 4 conceptos que Pablo va a desarrollar: la gracia, la kenosis, un concepto muy de Pablo en la carta a los Filipenses, la koinonía y la politeía. Son 4 conceptos que configuran la visión paulina en la carta a los Filipenses. Ahora, ¿qué ha pasado con estos conceptos? Estos conceptos los hemos vaciado de su contenido nosotros porque lo hemos desligado de la realidad humana. Cuando la fe se desliga de su obligado referente, que es la vida humana, la existencia humana, entonces la fe, la religión, el evangelio se vuelve una abstracción inútil, inservible. Y eso creo que es lo que ha pasado con el devenir de la teología en la historia. Se han definido los conceptos bíblicos desarraigados de su tierra humana
y se han reformulado en abstracciones etéreas que no tienen ningún significado ni ningún valor. Ese es el pecado de la teología a lo largo de los siglos. El autodefinirse desligada del arraigo humano. Por ejemplo, la kenosis es una palabra que tiene todo un historial de desarrollo teológico, y a medida el concepto kenosis se fue desarrollándose en la teología, menos importancia y valor tiene para la fe cristiana. La kenosis es un concepto que se ha adjudicado a la cristología y que en teología llegó a significar el vaciamiento divino que tuvo Jesús para adoptar su forma humana. Pero lo hemos definido tan abstractamente, lo hemos definido tan etéreamente, que no tiene ya significado para la vida humana, ni para la vida de los creyentes, ni para la vida social. Por eso hay que volver a enraizar las concepciones teológicas en la realidad humana, porque es la realidad humana la que le da peso, sentido, valor, trascendencia. Y al desarraigarlo de su matriz humana, convertimos a la teología en una cuestión abstracta que no tiene ninguna implicación para la vida humana. ¿Qué es lo que ha pasado con la teología en gran parte? Creo que es en el último siglo donde se ha buscado que la teología tenga sentido para la existencia humana. Bueno, de hecho, con Søren Kierkegaard, esa fue una de las grandes preocupaciones, de volverle a la teología su sentido existencial. Porque veníamos de todo un camino medieval, moderno, racionalista, donde la teología era un escolasticismo terrible, donde las discusiones de los teólogos eran si Adán tenía ombligo o no tenía, unas cosas abstractas sin ninguna pertenencia para la transformación de nuevas realidades humanas. Y con la teología de la liberación en América Latina es donde el carácter humano, terrestre, social, liberador de la teología, de la fe del Evangelio, readopta su dirección original. Digamos que la gran contribución de la teología de la liberación, más que sus formulaciones, las cuales existen muchos buenos aportes, pero la teología de la liberación, el gran regalo que nos hizo es devolver la fe, la teología y el Evangelio a su lugar, la tierra, la sociedad, el escenario humano, porque la validez de la teología ya no se discute en su pureza lógica, sino en su fuerza de transformación. Claro, y es que este tipo de conceptos como el que usted me ha hablado sobre la kenosis es un concepto pues muy relacionado a ese tipo de discusiones escolásticas de las cuales usted me habla, si Adán tenía ombligo o no, si cómo es que se vació divinamente Jesús para convertirse o para tener una presencia humana en la tierra. Uh-huh. Por ejemplo, la kenosis actualmente, ¿se le puede dar algún uso para este tipo de teología más humana, este tipo de teología que busca esta transformación de la sociedad? Claro que sí, justo a eso iba. Por eso hice el antecedente de que estas palabras las hemos vaciado. Claro. ¿Y qué planteo en el artículo? Bueno, planteo que los grandes conceptos de la carta, que son pilares del Evangelio, tienen un arraigo humano, social, y hay que devolvérselos. El primero es la gracia y la santidad. El primer círculo más externo, claro, de la carta aborda esa concepción gracia y santidad, que son ya dos ideas que hemos desarraigado de
del entorno humano. Del día a día. Del día a día. Digamos que gracia en la carta a los Filipenses es la acción, el trato de Dios hacia el hombre. La gracia. Y la santidad es la respuesta del hombre a la gracia. Pero claro, aquí necesitamos reentender la santidad, porque al desligarla de la realidad humana, hemos convertido la santidad en una especie de puritanismo moral. Hemos reducido la santidad a una concepción puritana. A un ícono. Sí, ya sea a una cuestión de una figura emblemática a la que declaramos santo, ¿verdad? Y que es tan santo que casi no tiene relación conmigo. Es menos humano que yo. Exactamente, eso. O en círculos muy evangélicos lo hemos reducido a un puritanismo moral, ¿verdad? No ir al cine, no bailar, no ir música, no subirse a las ruedas, un montón de no. Y adoptar un puritanismo en el que crecimos los evangélicos, que hasta subirse a una rueda era pecado. O sea, para el mundo evangélico todo es pecado. Y la santidad la santidad que proponemos es la santidad farisaica, que es la abstinencia de una cantidad de cosas para movernos en el mundo como que fuésemos un gueto, un grupo de gente rara que prácticamente pierde su humanidad, porque se ha abstraído de esa humanidad y vive como los esenios allá en su grupo secreto. Dejan de ser parte de la sociedad. Sí, no, en la Biblia la santidad no significa nada de eso. El mejor libro para enseñarnos el tema de la santidad es Levíticos. ¿Y cuál es la esencia de Levítico? Bueno, el principio de Levíticos es: sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿cuál es la santidad que espera Dios de Israel en respuesta a la gracia? Pues la santidad que espera es el comportamiento hacia los demás que sea correcto. Esa es la santidad. Por eso cuando usted lee Levítico, digamos el corazón de Levítico, que es el capítulo 19, que comienza diciendo: sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. ¿Y cómo entiende la santidad de Levítico? Bueno, la santidad empieza poniendo una serie de actitudes, de normas que Dios espera que Israel guarde como santidad. Cosas del día a día, de la humanidad. Cuando coseches la mies de vuestra tierra, no ciegues hasta el último gajo de tu campo, ni espigues los restos. No harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos, lo dejarás al pobre, al forastero. Imagínense las reglas de santidad. Cuando coseches, no procures llevarte hasta el último que te cayó. Lo que llamábamos en la corte de café la pepena. Cuando uno va a cortar café, está aquello rojo, corta los rojos, pero deja un montón que falta que se maduren, o se le van algunos granos, dice, déjalos. Eso ya no lo vas a recoger. Eso que quede para los pobres. Entonces los pobres podían pasar libremente por el terreno del dueño. Ya el dueño cosechó, ya tiene lo suyo. Ahora lo que queda es para los pobres, los extranjeros, las viudas, los necesitados. Eso es santidad. Santidad no es una cosa de comidas o vestimentas, es una cosa de relaciones. ¿Y qué más comienza a decir? Bueno, no hurtaréis, no mentiréis, no engañaréis a otros, no oprimirás a tu prójimo, no lo explotarás,
el salario del jornalero no pasará la noche contigo hasta la mañana siguiente, no maldecirás a un mudo, no pondrás tropiezo a un ciego, serás respetuoso. O sea, la santidad que Dios espera, o la definición, la concepción, mejor dicho, de santidad que Dios tiene, es la disposición para construir la vida de los demás. Es cuestión de la justicia, el derecho, la misericordia, la bondad, la solidaridad, la manera en que yo me dispongo a los demás. Gracia y santidad no son entonces concepciones abstractas, sino experiencias. La gracia es la experiencia de la bondad de Dios en mi vida, y la santidad es la experiencia que otros tendrán de la bondad de Dios en mi vida. En el caso de la carta a los Filipenses, ¿cómo muestra Pablo la gracia y la santidad? Sí, Pablo lo que justamente va a plantear es que él mismo, porque así comienza él diciendo, él mismo, fruto de la gracia de Dios, vive hoy para los filipenses. Y cuando llegue al núcleo de la carta, va a presentar a Timoteo y Epafrodito como modelos de la gracia de Dios y de la santidad, ¿verdad? Pero la santidad no porque tuvieran una piedad beata por ahí medio cabizbaja y caminaban, no, por su capacidad de darse a los demás. La santidad en la Biblia es la capacidad de crear vida, de crear justicia, de crear bondad, de crear realidades nuevas. Esa es la santidad. Al desligarla de la realidad, la santidad la hemos convertido en moral. Pero una moral más que un moralismo, diríamos. Un moralismo religioso, sectario, que la mujer no debe ponerse pantalones, que no se debe pintar, que no se debe poner arito, y decimos, debe ser santa, desligada de todas las cosas que para nosotros no son santidad. Pero eso no tiene nada que ver con santidad en la Biblia, ¿verdad? Y Pablo plantea estos dos polos como dos polos comprensivos y generadores de nuevas realidades. Todo se orientará a la reconstrucción de la vida en la medida que entendamos la gracia como la experiencia de ese Dios que nos posibilita no solamente nuestra libertad, sino que nos convierte en instrumentos de gracia a los demás. Dios es santo conmigo porque me llenó de su gracia. Ahora yo transfiero la gracia a otros, y eso es santidad. Y eso es lo que harán en el corazón de la carta, como lo veremos brevemente, Timoteo y Epafrodito. En un segundo círculo viene esta palabra, otra palabra que también ha sido vaciada de su sentido, que es la palabra koinonía. Una palabra que se ha como romantizado y se ha reducido al ámbito del núcleo cristiano, como que fuera una palabra eclesiástica, pero no, es una palabra humana en primer lugar, que la hemos reducido a la koinonía, como de estar aquí juntos hablando, como cherada. Koinonía ha sido llevada al campo de la iglesia como que fuera un espacio de amistad, de cherada, de pasarla bien. Y es más, a veces se llaman ministerio koinonía a compartir el pan, el café, pasar un buen rato y decir qué linda koinonía tuvimos. No, ese no es el sentido de la palabra koinonía. Koinonía no es comunión, por lo menos no en el sentido que lo hemos aprendido. Koinonía, en su definición, es participación. Koinonía
vendrá ligado a la experiencia de Dios, que nos ha hecho partícipes de su gracia. Ahora yo debo ser partícipe. Digamos, coinonía es el compromiso que brota de la experiencia de la gracia. Coinonía es la manera en que yo me presento para ser santo, para ejercer la santidad. Y ya dijimos que la santidad es querer transferir la gracia que he recibido a otros. Ahora, ¿cómo lo hago? Con un compromiso existencial. Ese compromiso, esa participación, que es la traducción, diríamos, adecuada desde la perspectiva humana, coinonía es la cualidad que tiene un creyente en Jesús, que lo convierte en una persona comprometida con el bienestar de los demás, con la experiencia de la gracia de Dios que otros deben tener. Por tanto, no podría concebirse un creyente descomprometido. Un creyente que no se interese por el bien de los demás no es creyente. El que no tiene coinonía, es decir, compromiso, el que no participa, y en ese círculo Pablo va a hablar en el capítulo 1 del 3 al 11 y en el 4 del 10 al 20, ese es el concepto que comparten ambos extremos. Y la coinonía describe la respuesta, el compromiso del individuo y la comunidad en las necesidades de los demás. Coinonía describe la cualidad del creyente en Jesús que lo amarra a las necesidades humanas. No puede existir una iglesia que no tenga carga, preocupación por las necesidades humanas. Si no la tiene, no es iglesia de Dios. Porque no está comprometida. Porque no está comprometida con lo que compromete el Evangelio y la gracia. Porque la gracia y la buena nueva, de la cual somos partícipes, coinonía, hemos participado de la gracia, y esa gracia ha transformado mi realidad y me convierte en un comprometido, en un coinono, ¿verdad? Alguien que participa de manera automática, natural, espontánea. Provoca, la gracia provoca una persona que vive para los demás. Eso es coinonía. Alguien indiferente no conoce la gracia de Dios. Creo que la parábola del samaritano nos ilustra esto. El sacerdote y el levita que pasaron junto al herido no tienen coinonía. El samaritano tiene coinonía. ¿Por qué? Porque se compromete con la realidad del herido. Pone de sus recursos, pone sus capacidades, pone su vida al servicio de la restauración del herido. Él tiene coinonía. Por eso para Jesús, Él camina en la vida eterna. Coinonía no es pasarla bien, no es tener un tiempo echarada, no es ay, que comimos bien rico, no. Coinonía no es un tiempo limitado. Sí, es una vida que se compromete, una vida que existe para atender, servir, transformar las realidades humanas de otros que están en opresión, en enfermedad, en necesidad. Y esa fuerza, ese pesar, ese compromiso con esa realidad, eso es coinonía. Timoteo y Epafrodito aparecerán como modelos de esa coinonía. Ellos viven para eso. Y vamos a leer sus cualidades brevemente.
La otra característica que va a desarrollar Pablo tiene que ver con la política. La palabra que utilizará él es politeuma. La política, aquí tenemos que entender que no nos estamos refiriendo a formar partidos políticos. No. Cuando decimos la gracia provoca koinonía, es decir, personas comprometidas, esta koinonía produce una nueva política, entendiendo por la política la construcción de nuevos escenarios, porque esa es en esencia la política. Es una palabra muy social, es una palabra muy de configuración y organización humana. Esa es la esencia de la política. El compromiso provocado por la gracia hace que la iglesia participe de manera activa y comprometida en la reconfiguración del entorno, en el reordenamiento de la vida humana. Pablo empleará 2 veces, claro, la palabra politeuma en la carta, tanto en el tercer círculo que va del 1:12 al 30 al 3:24. Y Pablo les exhorta a vivir una nueva existencia. Lo que sucede es que como en la traducción no se ve la palabra política, ¿verdad? Cuando dice lo que importa es que llevéis una conducta digna del evangelio, pero en griego es politeuma, o sea, una política. Pablo dice, ustedes tienen que tener una nueva política. La traducción se pierde, pero la palabra es politeuma. El creyente es llamado a la construcción de un nuevo orden humano. Si el evangelio no es capaz de producir nuevas realidades, no es el evangelio de Jesús, no es el evangelio de Dios. Será cualquier mensaje religioso que hemos creado o reformulado o replanteado, pero no es el evangelio de Jesús, porque el evangelio de Jesús tiene la fuerza para producir nuevas realidades, que la cosa cambie, que el entorno humano se transforme. Entonces Pablo plantea en este círculo que la iglesia está al servicio no de un mensaje abstracto y sin incidencia de las nuevas realidades. No, Pablo dice, el evangelio o es político o no es evangelio. ¿Me entiendes? El evangelio o construye realidades nuevas o no es evangelio. Si no es capaz de dignificar, si no es capaz de reconstruir, si no es capaz de eliminar todo tipo de opresiones en la vida humana, no es el evangelio. El evangelio no es para formar guetos religiosos, es para transformar la vida humana. Si el evangelio ha producido grupos religiosos, guetos, cuya obsesión es desligarse del mundo, ni es el evangelio ni es la iglesia. El evangelio, por definición, es contacto, encarnación en el mundo. El verbo se hizo carne. El verbo no se hizo religión, el verbo no se hizo iglesia, el verbo no se hizo teología, el verbo se hizo carne. Y si la iglesia no es capaz de entender y vivir eso, no somos los que es el evangelio. Y el otro concepto, que es la kenosis, que ha sido desencajado de su entorno social y elevado a categorías metafísicas, la kenosis que Pablo plantea es el despojamiento
es el vaciamiento de cualquier rasgo de superioridad que nos impida ponernos al servicio de los demás. Pablo no quiere hablar del proceso metafísico que se dio en Jesús, del vaciamiento divino. Eso no es el interés de Pablo. Pablo está planteando que la condición divina de Jesús era un estado que no le permitía ponerse como siervo. Así que él, sin adentrar en los misterios de la naturaleza divina, que posteriormente pretendió la arrogancia teológica meterse, como que el misterio fuera objeto de esas especulaciones, Pablo lo que dice es: toda condición que a Jesús no le permitiera colocarse como siervo, él se despoja de eso. El vaciamiento, la kenosis que propone Pablo es: nadie puede servir, ejercer la coinonía y construir nuevas políticas desde la superioridad del poder. Es decir, Jesús se coloca en el punto más bajo para desde ahí construir una nueva política. Por eso, cuando el Evangelio dice anunciar la buena nueva a los pobres, no es que los pobres sean los destinatarios únicos y exclusivos de la buena nueva. No. Lo que quiere decir el Evangelio es que es desde el pobre que se proclama el Evangelio. Porque no es lo mismo predicar el Evangelio desde un centro de poder y opresión que desde el lugar del oprimido. No es lo mismo. No es lo mismo que me evangelice. No es lo mismo que un imperio evangelice. No es lo mismo a que evangelice un pueblo oprimido. No es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, cuando los teólogos de la liberación, biblistas como Tom Hanks y Elsa Tames, comenzaron a estudiar opresión y liberación en la Biblia, como biblistas, descubrieron un hecho insólito. En todos los diccionarios, comentarios, manuales, léxicos, comenzaron a buscar la palabra opresión y, sorpresa, no la encontraban. Es decir, en los manuales de investigación bíblica producidos en el imperio norteamericano y europeo, la palabra opresión no aparece. No es de su interés, porque desde su perspectiva, desde su posición, desde su condición, pues la opresión no es un tema que a ellos les afecte, porque el primer mundo es por definición opresor. Basta con trazar las líneas de Inglaterra, Francia, Holanda, colonialistas. Basta descubrir las historias de las colonias de las comunidades europeas. Basta conocer la opresión inglesa en India, en África. Y entonces, ¿qué interés tenían ellos en reflexionar sobre la opresión? Ninguno. Y por ende, el Evangelio, dicen ellos que llevaban el Evangelio a la India, el Evangelio a África. Sí, pero ¿qué Evangelio? Pues el Evangelio en la versión del imperio. Cuando en América Latina se decide hablar de liberación y opresión por las condiciones de nuestros continentes oprimidos, son palabras que emergen porque son nuestras condiciones. Y vamos a la Biblia y descubren la riqueza del vocablo liberación, opresión,
y articulan el evangelio desde estas claves. Y entonces el evangelio que se predica desde América Latina será diferente desde el evangelio que se predica desde los centros de poder. Entonces, no puede haber auténtica evangelización si el que evangeliza no se desnuda, no se vacía, no hay una experiencia de kenosis, de los elementos de superioridad, porque ese es el problema de la práctica misionera, que el misionero llega con un complejo de superioridad. Él cree que es mejor que el pobre que van a evangelizar, que tiene mejor cultura, mejor formación, mejor posición y lleva más poder. Es más, Justo González tiene un libro que se llama Historia de las Misiones, y la línea que él traza allí es que el grave problema de la evangelización ha sido que estuvo ligado siempre a los periodos de los imperios. Quizás la evangelización que él describe como muy positiva es la que se dio hasta el siglo III, principios del siglo IV. Porque era una evangelización que nacía de la pasión, del compromiso, de la coinonía. Ya con Constantino y luego todas las naciones que han ejercido imperialismo siempre han llevado su versión del evangelio. Por ejemplo, Inglaterra conquista India, la evangeliza. Conquista África, la evangeliza. El evangelio llega como un agregado del imperio. Se hacen misiones donde está el imperio, pero se hacen misiones para formar creyentes para el imperio. No se hacen misiones para crear vida legítima, auténtica, abundante, como dice el evangelio, sino para crear creyentes para la versión evangélica del imperio. Las misiones, bueno, cuando vino España aquí, pues, ¿verdad? Las misiones vienen acompañando expansionismos imperialistas. Ese es el asunto. Son bastante interesantes estos 4 conceptos. Bueno, gracia de santidad, koinonía, politeuma y kenosis, en las que Pablo pues profundiza en esta carta a los filipenses. Adentro de esta carta encontramos a 2 figuras muy importantes que son los modelos a seguir para esta sociedad macedonia, que es Timoteo y Epafrodito. ¿Qué características tienen estos 2 personajes? Eso, voy a limitarme a leerlas, no voy a extenderme, porque el núcleo es muy sugerente de ir desarrollando tantas cosas. Dice: espero que el Señor Jesús me permita poder enviar pronto a Timoteo para sentirme también yo animado al tener noticias vuestras. Pues a nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por vuestros intereses. La koinonía. Ya que todos buscan su propio interés y no el de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha sido mi compañero, koinonos, en el servicio del evangelio. A él pues espero enviaros tan pronto como vea clara mi situación. Incluso confío en el Señor en que yo mismo podré ir pronto. ¿Qué cualidades tiene Timoteo? Bueno, el estar comprometido con los intereses de los otros. Es decir, no somos indiferentes a las realidades humanas. Eso era Timoteo.
Eso provoca el Evangelio. Mire, el Evangelio no tiene interés en provocar bautistas, reformados, luteranos, centroamericanos, nazarenos. No. El Evangelio no tiene interés en formar ese tipo de personas. El Evangelio quiere formar un talante de existencia. No quiere formar viñetas religiosas. No, quiere formar ciertas condiciones humanas. Luego viene Epafrodito. Entre tanto, he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de armas, a quien me enviasteis con la encomienda de que atendiese mis necesidades. Es que esta es una palabra clave en la teología de cómo nace el Evangelio. Ven y ayúdanos. Hay necesidades. ¿Qué propone Pablo? Un creyente que vive para las necesidades de los demás. ¿A quién le envía la iglesia? A Pablo, a alguien que va a estar pendiente de sus necesidades. Epafrodito es como la iglesia está preocupada por Pablo y sus problemas y lo que él necesita. Epafrodito es la encarnación de una comunidad que se preocupa por Pablo. Lo he hecho porque os añoraba a todos y se sentía angustiado porque os habéis enterado de su enfermedad. Es cierto, estuvo enfermo, a punto de llegar a la muerte, pero Dios se compadeció de él. Bueno, no solo de él, sino también de mí, pues evitó así que yo acumule tristeza sobre tristeza. Voy a enviárselo de inmediato para que al verle de nuevo os llene de alegría y yo quede aliviado de la tristeza que me embarga. Recibidle pues en el nombre del Señor con toda alegría y tened en estima a hombres como él, porque por la obra de Cristo ha estado a punto de morir, arriesgando su vida para servirme. Este es el asunto. Personas con coinonía, comprometidos. Personas que viven para las necesidades de los demás. Las cualidades son extensas y son preciosas, pero en resumen, Timoteo y Epafrodito, como modelos de esta nueva humanidad, son personas a quienes el Evangelio convierte en personas que viven para los demás. No hay apatía, no hay egoísmo, no hay narcisismo religioso, que es lo que hay hoy en el mundo evangélico o en el mundo de las iglesias. Apatía, descompromiso, narcisismo religioso, que quién es mejor, cuál es la verdadera, y hay toda una competencia de quién es la mejor iglesia. Yo creo que hemos perdido la brújula y solo se recuperará la pureza del Evangelio en la medida que recuperemos la dirección a que apunta verdaderamente el Evangelio, las necesidades humanas. Si las iglesias, en lugar de estar compitiendo de quién es la mejor, se pudieran a trabajar por las transformaciones humanas, el mundo fuera otro. Y eso propone Filipenses. En la carta a los filipenses está dirigida a una sociedad, los filipenses. Sí. ¿Cuál es entonces esta relación o esta similitud que tenemos nosotros como nueva realidad con la sociedad de los filipenses? Porque al igual que los filipenses, nuestra realidad pide ayuda. Sí. ¿Cuál es esta relación o cuál es esta similitud que tenemos con aquella sociedad de los filipenses? Las condiciones humanas siempre tienen paralelos, porque lo que ha hecho falta en la historia son movimientos que construyen nuevas políticas. Surgen movimientos políticos, sociales,
que aducen y proponen cambios, esperanzan a la gente, la llenan de expectativas, pero una vez en el poder, repiten los mismos vicios cíclicos del poder y el dinero. Porque no hay kenosis. Porque mientras no se vacíe y sirva a la comunidad desde el punto más bajo como lo hizo Jesús, vamos a servir siempre como que fuéramos Césares y no el esclavo como lo hizo Jesús. A la falta de esos movimientos que de verdad planteen alternativas de sociedad, las sociedades siguen repitiendo de manera cíclica a través de los siglos las mismas condiciones. Necesidades humanas en el campo de la salud, en el campo de su economía, en el campo de su educación, en el campo de su dignidad, en el campo de las marginaciones por diferentes causas, ya sea sexo, identidad sexual. Sexo me refiero que el hombre y la mujer no han tenido a lo largo de la historia una similitud de condiciones. En cuanto a identidad sexual, hablo de la manera en que muchas personas sufren y están oprimidas por sus opciones personales. En el campo de la raza, los negros siguen siendo comunidades muy oprimidas en el continente nuestro. La historia reciente de los Estados Unidos y Sudáfrica y África, la segregación racial. El indígena es tenido como persona menos digna que el ladino. Tenemos una serie de hechos en nuestro continente que nos hablan de unas condiciones humanas similares a las de todos los tiempos y que siguen siendo una tierra que clama por una propuesta de vida distinta. Mientras la iglesia no escuche el clamor y no exista para eso, seguiremos construyendo catedrales evangélicas, imperios eclesiásticos, seguiremos tapando las grandes corrupciones de la política con una bendición, con una Biblia que se regala, seguiremos siendo tapadera de un montón de cosas que mantienen las realidades tal como están. Las condiciones que Pablo encontró en Filipos que reclamaban ayuda siguen estando en la realidad social de hoy, pero la iglesia no apunta a la tierra, apunta al cielo. El discurso evangélico es: ya nos estamos preparando para irnos al cielo. El evangelio es la propuesta de un boleto, de un viaje. Yo ya tengo mi asiento, ya nos vamos para el cielo y el mundo que se hunda. ¿Es ese el evangelio que Jesús plantea? ¿Fue esa su experiencia de vida? ¿Es eso lo que quiere proponer las cartas? ¿Es eso lo que anuncian o no? Pablo va a hablar de la ciudadanía celestial, es cierto, en el 3:20, la politeuma. Pero para Pablo, la ciudadanía celestial es compromiso para mi ciudadanía terrenal. Mi ciudadanía celestial no es para desencarnarme de mi ciudadanía terrenal, es para comprometerme con mi ciudadanía terrenal. Pero nosotros lo hemos tomado como que, no, yo soy ciudadano del cielo. No, eso no es lo que Pablo dice en Filipenses. Por tanto, la carta es una convocatoria, un llamado radical a la iglesia a volver a poner los ojos donde Jesús los puso. Pero no solo eso, a adoptar la forma que Jesús adoptó. Porque no es solamente estar en la tierra, porque en la tierra se pueden estar de muchas maneras. En la tierra usted puede estar
¿En el palacio de un rey? ¿O en la cabaña que está cayendo de un pobre? ¿Dónde se va a poner el creyente? En la condición del pobre. Porque solo desde ahí se puede construir un mundo nuevo. Desde el poder siempre se construirá un mundo como ha sido construido desde siempre por los poderosos. Desde el siervo, desde la esclavitud, que es donde Jesús se paró, solo desde ahí se concibe un mundo que sea diferente. Estos nuevos conceptos nos llaman entonces a recibir la gracia y ser partícipe de la misma a través de la koinonía, adoptando la kenosis como posición y transformando y construyendo el mundo en el que vivimos a través de la politeuma para así estar en el camino de la santidad. Amén, exactamente, así es. Es bastante interesante tener estas nuevas concepciones, maestro, porque sin duda la historia siempre se repite. Correcto. Y este tipo de modelos, de los cuales nos presenta Pablo en esta carta a los filipenses, todavía están vigentes y todavía nos ayudan a tener un modelo a seguir. Sí. Como conclusión, maestro, para concluir este episodio ya número 28 de Faro Teológico, el tercero en el mes de la Biblia, septiembre, ¿cuáles son estos puntos conclusivos que le deja a la comunidad creyente con respecto a cómo vivir el Evangelio? Aquí usaría una palabra que se ha usado más en el ámbito católico, que es la reevangelización o la nueva evangelización. La iglesia necesita volver a escuchar el Evangelio, pero ya no desde el centro de poder que nos evangelizó. Porque a nosotros nos evangelizó Norteamérica, en la versión norteamericana de Evangelio. Y en la gracia de Dios, allí en medio de su ideología venía la palabra, venía el Evangelio, recibimos la gracia de alguna manera. Pero hoy necesitamos escuchar el Evangelio desde nuestra realidad. Ya madurar, crecer, quitar el ropaje anglosajón, como se ha dicho, quitar ese ropaje ideológico norteamericano y vestirlo de nuestra realidad. Ponerle al Evangelio ya no el saco norteamericano y la corbata norteamericana, ponerle el traje del indígena, la vestimenta del negro, de la opresión en la mujer, la marginación del niño, el abandono del anciano, y escuchar el Evangelio desde nuestra realidad. Escucharlo desde Jesús y el ropaje galileo que Él se puso. Tenemos que ponernos el ropaje de nuestra América Latina y sus condiciones de vida y volver a ser evangelizados por Jesús, por el Evangelio, con este ropaje como nos enseñó Jesús. Y creo que allí van a cambiar muchísimas cosas que vendrán como una cascada en cadena. Agradecemos de sobremanera al maestro David Ramos por acompañarnos en este episodio número 28 de Faro Teológico y compartirnos este análisis tan importante y tan productivo para nuestra realidad actual, en el cual pues hemos y nos ha dado una cátedra total de cómo vamos a construir estas nuevas realidades desde estas nuevas humanidades. Agradecemos su participación otra vez nuevamente aquí en Radio ULS, maestro, y pues las puertas están abiertas para un nuevo episodio. Muchísimas gracias, es una alegría y un privilegio siempre estar con ustedes.
Así es, y es que para concluir con este podcast de Faro Teológico, también vamos a realizar un recordatorio para todas las personas que nos están escuchando a través del canal oficial de YouTube de la radio ULS de la Universidad Luterana Salvadoreña. Y es que la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña tiene como propósito profundizar en estos temas que vemos en Faro Teológico y en muchos más. Por lo tanto, la invitación está abierta para que todas las personas que quieran conocer más de todos estos conceptos teológicos y de todas las personas que quieran profesionalizarse en el mundo teológico puedan acercarse a la Universidad Luterana Salvadoreña para poder comenzar esta exploración y este descubrimiento de un mundo tan rico e importante como es el mundo de la teología. Nuevamente reiteramos el agradecimiento al maestro David Ramos y a su equipo por estar aquí en Radio ULS apoyándonos y ayudándonos a conocer más y a expandir más nuestros conocimientos. Esto ha sido Faro Teológico en el episodio número 28. Estamos celebrando y conmemorando el mes de la Biblia con este tercer episodio de esta serie de videos del mes de la Biblia. Agradecemos a las personas por estar aquí con nosotros y por estar escuchándonos, y nos vemos en el episodio número 29. Les saluda a su servidor Rodrigo Valdés y hasta la próxima.